Buenos días para todos los asistentes a nuestro webinar Documentos Equivalentes Electrónicos. Les agradecemos por su participación y esperamos que este sea un espacio en el que podamos despejar muchas de las dudas que pueden surgir respecto a esta normativa reciente. A lo largo de nuestro webinar nos estará acompañando Carlos Arturo Rodríguez Vera, asesor tributario en normas internacionales de información financiera, y José Iván González Vidal, gerente de cuentas Gold de la empresa BTW, organizadora de este oportuno evento. Nuestro webinar tendrá un respecto a nuestro ecosistema fiscal y a la nueva normativa que nos habla de documentos equivalentes electrónicos. Adicional a esto, les contamos que tendremos habilitado nuestro chat para que a través de él nos dejen todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo y a lo largo de nuestro evento, nuestros conferencistas las irán respondiendo a cabalidad. No siendo más, demos pasos a nuestros invitados para iniciar este espacio de conversación entre expertos. Buenos días, José. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Lady. Excelente. Hola, buenos días. ¿Cómo vas? Buenos días, Carlos. Bueno, qué rico empezar esta mañana hablando un poquito de esta normativa que viene teniendo tantos interrogantes en el mercado de, bueno, tengo que implementarla, no tengo que implementarla, pero si yo tenía facturación electrónica y ahora entonces esto tengo que implementar los dos tipos de documentos. Hay muchas dudas en el mercado y bueno, es un espacio para poder salir de todas esas dudas y poder conversar con nuestros usuarios en línea. Bienvenidos, José y Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a todas las personas naturales y jurídicas que nos acompañan aquí en la sesión. La intención es que podamos tener un espacio un poco bajado de lo técnico, porque el documento que hace referencia a esta resolución 165 tiene un poquitico más de cerca de las 2100 páginas y muchas de ellas técnicas. Y realmente los que estamos interesados en cumplir queremos conocer de una manera mucho más fácil todos los temas de los requerimientos, y para eso vamos a tener este conversatorio aquí con Carlos. Es muy importante que podamos buscar aclarar todas las dudas. Por tanto, ahí tienen un chat en el que pueden escribir todas las preguntas que puedan llegar a tener. Intentaremos responder todas las preguntas. También nos acompaña de BTW, proveedor tecnológico, un equipo técnico que estarán respondiendo algunas de las preguntas que nos lancen en el chat. Así que bienvenidas todas las dudas que tengamos ahí. Carlos, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Contento como siempre de acompañar a BTW en estos eventos que, en mi opinión, le generan un valor agregado a sus usuarios. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, me da mucho gusto. Bueno, Carlos, vamos a hablar acerca de esta resolución 165 porque cuando el ente fiscal de la DIAN nos obliga como empresas a cumplir con un requerimiento, uno en muchas ocasiones desconoce el porqué de este requerimiento. Quiero arrancar haciendo una aclaración que es desde la parte tecnológica, y es que toda la tecnología de las herramientas van orientadas hacia un tema de convergencia de información para poder generar analítica de datos. Este tema de esta sincronización de datos hacia el ente fiscal no es algo netamente de la DIAN, eso pasa en todos los países. Entonces uno no puede asumir que es un tema del gobierno actual, ni del anterior, ni que es de la DIAN, no. Es un proceso que ha existido en Chile, Perú, Ecuador, Argentina. Nosotros como BTW, como By the Wave, en este momento estamos haciendo la tarea inclusive en Panamá y en otros lugares de oficialización hacia el ente fiscal, y tiene la misma filosofía de sincronización de datos para generar una trazabilidad de información entre ese emisor y ese comprador generado hacia un lugar único de trazabilidad. Y hemos visto en muchos otros países cómo
el ente fiscal genera esas preliquidaciones de declaración de renta y va llevando a que esa exógena que manejamos hoy en día vaya hacia una mutación porque se generan las transacciones en tiempo real. Bueno, pero Carlos, vamos a centrarnos entonces en la resolución 165 y vamos a ir un poquitico más hacia el post, hacia el punto de venta, porque cuando a uno como tendero o pequeño empresario lo llevan a decir, oye, no estabas sistematizado, no tenías nada organizado, ahora tenemos que generar un documento equivalente de máquina registradora y tiene unas características y lo tienes que hacer porque estás obligado, pero aparte de eso, porque el comprador tiene unas ventajas. Entonces, vamos a comenzar con el contexto de ese POS versus ese POS electrónico desde la cara impositiva, porque al fin y al cabo las empresas, muchas de las empresas pequeñas, tenían un sistema del que facturaban y generaban la tirillita pequeñita que decía facturación en POS, en punto de venta, y ahora nos piden este POS electrónico o documento equivalente de máquina registradora para punto de venta. Hablemos de esa diferencia de esos dos desde la cara impositiva, Carlos. Vale. José, digamos lo primero es advertir que la resolución 165 del 1 de noviembre del año pasado no aterrizó, nos cayó del cielo de un momento a otro. Es decir, esto nosotros ya sabíamos que iba a pasar. ¿Desde qué punto de vista? Nosotros actualmente en Colombia tenemos un ecosistema de facturación electrónica en el que el documento equivalente es apenas uno de los elementos de ese ecosistema. Entonces hagamos el recorderis. Por excelencia tenemos la factura de venta, que tiene dos modalidades actualmente. La factura electrónica de venta con validación previa a la DIAN y la factura de talonario o papel que utilizamos en las contingencias de la plataforma tecnológica de DIAN. Muy bien. Resulta que la ley tributaria quiere que al lado de la factura de venta, en este caso electrónica de venta, hayan unos documentos equivalentes que se asimilan a la factura. Y ahí me voy a detener. Podríamos decir en esta conversación que actualmente tenemos lo que se llaman los documentos equivalentes tradicionales y vamos a migrar hacia los documentos equivalentes electrónicos. Ojo, esto no lo dice la resolución, es un invento que tú y yo estamos haciendo acá y es que vamos a decir que lo que tenemos hoy se llaman documentos equivalentes tradicionales. Sí. Muy bien. Listo. Okay. No podemos soslayar que en ese ecosistema pues está el tema del documento soporte con no obligados a facturar, está la nómina electrónica, pero digamos vamos a dejar eso ahí al margen un momentico. Vamos a concentrarnos en documentos equivalentes, equivalentes a una factura. Entonces, ¿qué pasa hoy con los documentos equivalentes actuales? Tienen características que los van a diferenciar de los documentos equivalentes electrónicos. La primera característica es que son electrónicos. Eso va a suponer que la DIAN va a hacer validación previa de esos documentos. Y segundo, en algunos casos van a dar derecho a costo o deducción en la renta, lo que hoy no ocurre. Entonces vamos a tratar de dejarlo muy claro. ¿Qué pasa hoy en día para un vendedor que emite documento equivalente tradicional? Pues la transacción desde el punto de vista jurídico-tributario queda perfectamente soportada, porque las normas legales y reglamentarias actuales admiten que los vendedores pueden emitir, por ejemplo, POS no electrónico, y eso está perfecto. ¿Qué pasa hoy para un comprador o adquirente de bienes o servicios? El POS tradicional no le sirve para soportar costos y deducciones en su renta, ni tampoco para solicitar impuesto descontable en el IVA. Y entonces pues tenemos todo el problema de las cajas menores, las legalizaciones de gastos de viaje, de anticipos, etcétera, porque muchos de los funcionarios de las empresas o incluso los trabajadores independientes pues reciben de sus compras POS tradicional. POS tradicional, que es un documento equivalente tradicional.
Entonces ahí tenemos un problema, José, y es que esas compras para el adquirente no son deducibles en su renta. ¿Qué va Claro. a pasar cuando migremos al POS electrónico? Que de acuerdo con lo previsto en la resolución 165, el POS electrónico sí va a tener la bondad de otorgarle al comprador costo o Soporte de deducción en costos. su declaración de renta, Ujú. excúsenme, o impuesto descontable en el IVA. Y eso es Sí. supremamente importante porque va a ser muy interesante para mi adquirente que ya en mi Ujú. renta pueda solicitar todos los gastos que yo no, que perdía. Repito, insisto, así suena Ujú. recalcitrante. Cajas menores, reembolsos de gastos, legalización de gastos, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. partamos de ahí, José. La principal Sí. distinción desde lo jurídico tributario entre el post tradicional y el post electrónico es que el primero hoy en día no da derecho a deducción ni en renta, ni de costo, ni del gasto, mientras que cuando se implemente el post electrónico sí lo hará. Entonces, digamos, hay que partir de esa base. Ok, listo. Bueno, entonces, a ver, vamos dibujando, esta pintura la vamos describiendo para que todos quedemos como muy claros. Entonces, las empresas que hoy en día generamos factura de POS, que no se transmite, porque dijiste el concepto técnico y es que requiere ser transmitida de manera electrónica ante el ente fiscal y tiene validación previa. O sea, cuando se genera el documento, lo revisa la DIAN, valida todos sus requerimientos técnicos y dice, está correcto. Y vemos que va muy en armonía con lo que veníamos trabajando antes desde el decreto 2242, ¿cierto? Para poder trabajar muy parecido al tema de facturación electrónica. Y hiciste la mención de que no es solamente el emisor el que está obligado o el accionador a que nos vamos hacia esa nueva forma de facturación, de factura electrónica desde el POS, sino que también hay un motivador y es el tema de los compradores que pueden realizar esa deducción. Pregunta, ¿hasta cuánto me puedo descontar yo deducir yo de la renta en temas de esas facturas, Carlos? Bueno, entonces ahí, José, pasa lo siguiente. En Colombia, nuestra Sí. legislación tributaria, para que el costo o gasto sea deducible en la renta, tiene como dos tipos de requisitos. Unos, dijéramos, sustanciales. Por ejemplo, que el costo o gasto tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. Ah, Entonces, yo puedo ir a hacer compras, ¿verdad? Pero ¿qué tal que sean compras personales, solo que yo pido sí, el favor que me las facturen a nombre de la empresa? sí, Ahí ajá, tendríamos problema de deducibilidad porque esa ajá, compra no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta. Ojo, no con el ingreso, con la actividad sí, productora de renta. Entonces, digamos sí, que cumplidos esos requisitos sustanciales, vienen los demás, que son los requisitos formales. Por ejemplo, que exista documento soporte. Entonces, desde ese punto de vista, José, no hay una limitación de cuánto yo en mi renta puedo solicitar como costo de sí, deducción. Eso depende de mi actividad económica. Lo importante es ok, que tenga cumplimiento de requisitos sustanciales y de requisitos formales, como estar bancarizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por el lado del ok. POS o de la factura, no hay un límite para solicitarse deducción en renta. Listo, listo, súper. Bueno, entonces, esto va dando paso que las empresas que generamos hoy en día en nuestros puntos de atención, puntos de venta, la factura de tirillita, tenemos que hacer una migración tecnológica para cumplir con esa transmisión hacia el ente fiscal y ahorita le vamos a hacer un zoom. Inclusive, si me permites, puedo mostrarte de pronto algo al respecto. Y Chévere. lo otro es que las empresas o inclusive las personales que no tienen orden para poder cumplir con estos temas tecnológicos, pues deberán alinearse con esta metodología. Carlos, hablemos un poquito de la diferencia, cuáles son las principales diferencias entre el POS electrónico y el POS actual que tenemos. Listo, bueno, entonces la primera es que el único que está hoy en vigor
es el POS tradicional. Ajá. Hoy no tenemos POS electrónico, salvo que voluntariamente yo decida de manera anticipada implementar. Entonces, Sí. digamos que por ahora tenemos un calendario de implementación y hasta que ese calendario no entre en operación, nosotros Ujú, seguimos con nuestro POS tradicional. Segundo, ujú. el POS tradicional no me da derecho a solicitarme en mi renta, siendo yo el comprador, ni costos ni deducciones. Y tampoco Ok, me habilita para que en el IVA solicite impuestos contables. A ok, contrario censu, el POS electrónico sí tiene esa bondad, pero con una condición, José, que sí. en el POS electrónico se identifique al adquirente, similar a lo que hoy ocurre con una factura Ajá, electrónica de venta. Nombre, razón social, cédula claro, UNIT, y si yo quiero que me llegue mi buzón electrónico, diré cuál es mi buzón electrónico. Porque puede claro. ocurrir lo que hoy ocurre con muchos compradores. Entonces, se acerca un comprador a un punto de venta, no le interesa que le entreguen factura, no le interesa que le entreguen nada Ajá, en especial, no necesita solicitar en su renta ese costo de deducción y simplemente no accede a entregarle al vendedor los datos para que le emitan la factura o el POS. ok. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos con el tema de las facturas? Pues decimos que hay una posibilidad de denominar al comprador como una compra menor, ¿cierto? O como Sí, lo que tenemos allá el código de 12 o 14 veces el número 2, ¿cierto? De sí. consumidor final, con esa leyenda, consumidor final, y salimos del problema en el punto de venta. Con el POS Ujú, electrónico va a suceder exactamente igual, es decir, quien requiera el costo o gasto para deducírselo en su renta, tendrá que dar los datos, nombre o razón social, cédula UNIT, el correo electrónico. Lo mismo va a ocurrir. La persona que no quiera dar los datos, igual le van a expedir su POS electrónico que va a decir consumidor final, pero ese POS ujú, electrónico no tendrá la bondad de ser deducido en renta precisamente porque no está identificado el adquirente. ujú. Y otra diferencia importante es que el POS actual, pues no es electrónico y no tiene validación previa de la DIAN, lo que sí va a ocurrir con el POS electrónico. Dijéramos que, grosso modo, esas son las principales diferencias. Obvio, Claro, hay otros temas ya técnicos que tú lo conoces más en el detalle, de sí. técnicamente eso cómo opera, pero dijéramos de cara hacia los usuarios finales, esas son las grandes diferencias. Claro, Carlos, como en el punto de venta, en el sistema de POS se genera la factura, ese sistema genera un archivo XML que nos lo transmite a nosotros, a BTW, y nosotros hacemos un tema de un firmado de ese documento para garantizar de que no está alterado y organizamos en una estructura XML con VL 2.0 que solicita la DIAN y lo entregamos, pero ya técnicamente viene por debajo otra información que sale desde el post. La ubicación de la caja, los datos del cajero, la placa, el código de venta, una información técnica que en muchas ocasiones no está descrita, algunos de los campos no están descritos en la tirilla del post actual que llegamos a tener. Listo, me da Vale, mucho José, gusto, Carlos. Entonces, perdón, dímelo, perdón, te interrumpo ahí un tema y es dímelo. lo que yo como contador vivo todos los días. Y es lo siguiente. Dijéramos que hoy para yo facturar electrónicamente o ahora emitir POS electrónico, pues yo tengo como tres alternativas. Una es que yo internamente con mi equipo de tecnología desarrolle una solución que me ayude a resolver el problema. ¿Y yo Sí, qué pienso de ese primer punto? Hombre, yo vendo camisetas estampadas. Yo no me dedico a hacer facturas. sí. Porque si yo me concentro en hacer facturas, voy a perder el norte y voy a preocuparme más por hacer facturas que por vender camisetas estampadas. Claro. O por vender almuerzos. Es decir, esa solución del equipo tecnológico yo lo dejaría en organizaciones supremamente grandes, robustas, etcétera, que tienen como esa capacidad tecnológica, pero me parece que para las medianas, pequeñas, incluso algunas grandes, eso no es tan viable porque zapatero a tus zapatos. Segunda Listo. alternativa,
Sí. Tenemos un servicio gratuito de la DIAN, pero pues todos sabemos qué significa gratuito, ¿cierto? Tiempos de respuesta, atención al cliente, indisponibilidad, etcétera, etcétera. Y pues cuando las cosas son gratis, pues no puedo reclamar, solicitar, pedir. Ahora, hay otro punto, y es el que yo creo que hoy está funcionando para la mayoría de entidades, y son los proveedores tecnológicos. Sí. En este caso, muy especialmente BTW. ¿Por qué razón? Sí. Porque es que yo necesito que la facturación, llámese factura electrónica o llámese POS electrónico, no se me vuelva un dolor de cabeza. Para mí en la organización eso tiene que ser supremamente transparente. Por eso yo debería hacerme acompañar de alguien que todos los días se preocupa por mí en ese tema. Entonces, por ejemplo, que tecnológicamente hay que hacer unas interoperabilidades con la DIAN o con los software que cada compañía tiene. Eso es un tema que el proveedor tecnológico tiene que resolver. Que cambiaron el anexo técnico, ya no es el 1.8 y el 1.9 y ese anexo técnico tiene 2.000 páginas. Ese es un problema del proveedor tecnológico. Entonces, un poco lo que quisiera decir es, en este punto, sí es importante que la compañía del proveedor tecnológico sea idónea, sea alguien que está rankeado, que tiene la experiencia, etcétera. José, ¿por qué lo digo? Porque en este punto, que seguramente será un tema que vamos a avanzar más adelante, hay que empezar a pensar en una decisión. Y es, Sí. ¿yo me voy a mantener solo con factura electrónica? ¿Me voy a mantener solo con POS electrónico? ¿O simultáneamente voy a tener dos lógicas funcionando al mismo tiempo? Factura y POS. Y gran parte de la respuesta la tiene la decisión de quién es mi proveedor tecnológico. Ahí hay una parte importante de la respuesta. Listo, Carlos. A ver, me gusta que hayas tocado este tema. A ver, o sea que las organizaciones tienen tres formas de solucionar su tema. Una es que conecten su software ante la DIAN. Mira, hemos tenido empresas gigantescas que dicen, no, venga, el tema, solamente el anexo técnico de este tipo de documentos, pues es un poco extenso. Entonces, hemos conocido unas cuantas empresas de miles de empleados con un batallón de ingenieros y dicen, no, porque no somos una empresa de software. Estamos claros en que tenemos la opción de utilizar el software de la DIAN, que no es un sistema de administración, ni de inventarios, ni de clientes, ni otro tipo de documentos que se generan, que son requeridos dentro de la empresa. Y la otra es utilizar un proveedor tecnológico, como nosotros en BTW, que podemos conectar cualquier sistema de punto de venta o inclusive si la empresa no tiene uno, nosotros tenemos varios sistemas de puntos de venta o de facturación para disponerles, que son muy, muy agresivos económicamente, para disponerles y solventar ese requerimiento. Pero quiere decir que todas las organizaciones tienen que tener el software que genera ese documento que se transmite hacia el ente fiscal y que cumple. Quiero devolverme un ratico a algo que dijiste ahorita y es el del cliente 222, porque desde esta parte de la norma no todo es software, ¿cierto? Hablemos sobre esas prácticas erradas, que son las que normalmente levanta la mano la DIAN cuando hace las auditorías que cometen los clientes en cuestión de errores en la solicitud de datos, etcétera. Cuéntanos un poquitico acerca de esa experiencia, Carlos, por favor. Digamos que ha ocurrido desde el punto de vista legal y reglamentario, el vendedor para expedir o bien la factura o bien el POS ahora electrónico solo está habilitado o facultado para pedir o solicitar dos, máximo tres datos. Primero, nombre o razón social. Segundo, cédula UNIT. Y tercero, si quiero que llegue a mi buzón electrónico, pues la dirección electrónica de mi buzón. Es decir, la regulación actual no prevé que el vendedor pueda solicitar dirección, teléfono, fecha de cumpleaños, color favorito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los vendedores, por la razón que sea, no sé si es captura de información, base de datos, etcétera, entonces han insistido en
pedir más datos de los que son obligatorios. Sí. Por esa razón, tuvimos conocimiento o noticia de que la DIAN, después del debido proceso, impuso sanción de clausura de establecimiento de comercio por 1, 2 o 3 días por incumplimiento de esa disposición. Es decir, cuando el vendedor exige más información de la que está prevista en la regulación. Sí. Y eso de alguna manera tiene que ver con el proveedor tecnológico y su relación con el vendedor. ¿Por qué razón? Porque si el software de suyo trae 15 campos obligatorios, pues la persona que está en la caja facturando para poder emitir la factura necesita 15 puntos, 15 datos obligatorios. Pero Sí. si desde el mismo proveedor tecnológico está previsto que solamente 3 datos son obligatorios y que eventualmente los demás son opcionales, pues eso va a facilitar el asunto. ¿Qué quiero decir, José? Que para efectos de factura electrónica y ahora de POS electrónico, es muy importante que al mismo tiempo funcionen 3 cosas. Primero, que yo tenga a mi personal de ventas en el punto de venta capacitado, por lo menos en lo operativo. Segundo, que yo Sí. tenga conexión a internet normalmente, aunque eso se puede resolver. Y tercero, que tenga un excelente proveedor tecnológico que me ayude a soportar toda la operación. Si esas 3 elementos funcionan de manera Sí. concomitante, yo creo que no Sí. tenemos ninguna dificultad con ese tema operativo ahí de cómo resolver en el punto de venta todas las situaciones que se nos presenten. Listo, súper. Bueno, me da mucho gusto. Y sí, efectivamente, cuando nosotros realizamos o cuando consumimos como clientes en determinados lugares, hemos visto cómo ha venido mutando la forma de operación en los restaurantes, que es lo que nosotros normalmente más vivimos en los lugares de llegada. Entonces, hemos visto unos restaurantes donde anteriormente tú les decías, me das una factura electrónica y te sacaban un talonario que tenía como 10 campos y dame el correo y dame la dirección y dame el teléfono y todo lo que puedas tener de data, porque hay una pregunta Claro. por ahí que siempre nos sueltan y es, Carlos, ahora tú me estás diciendo que para que un cliente llegue y yo le pueda generar su factura, solamente necesito 2 datos, la identificación y el nombre. Oye, pero y entonces en los medios magnéticos nos metimos en un punto que normalmente siempre llega a las preguntas en nuestros webinars y es, o sea que para generar la factura, 2 datos, pero para presentar los medios magnéticos, ¿cómo respondemos esa parte, Carlos, por favor? No, yo Perdón, la siento exógena. que yo siento que eso es un sofisma, es decir, para emitir la factura y para efectos de exógena, Sí, bastan con los datos que la regulación está pidiendo. ok. Ahora, ocurre diferente cuando yo tengo una relación comercial permanente, rutinaria, con uno de los clientes, etcétera, o con los compradores, evento en el cual en esos casos, eventualmente, sí va a ser necesario tener las características tributarias de mi contraparte, sus responsabilidades, etcétera, porque es una información que de pronto voy a requerir para la información de Exoena. Pero José, Sí, a esos clientes que son tradicionales o recurrentes, normalmente nosotros en las organizaciones, pues tenemos todo el estudio del cliente, para ok. poderlo vincular solicitamos no solamente RUD, a veces hasta Cámara de Comercio, si abrimos líneas de crédito, entonces solicitamos estado financiero, le hacemos un estudio y un perfilamiento. Entonces yo creo, José, que son 2 temas diferentes. Para esos clientes que son permanentes, Sí, rutinarios, sí, etcétera, sí tenemos un proceso administrativo diferente para aquellos clientes, por ejemplo, los de punto de venta, ¿no? Que son los que más sí, dificultad están generando. Entonces, yo creo que ahí no se pueden confundir las 2 situaciones. Es decir, llegaríamos al extremo de lo siguiente, José. Si sí. de verdad se requeriría toda la información que hay en el root de un comprador, ¿tú te imaginas la fila en Juan Valdez, en Tostado y en Sí, sí, Starbucks sí, sí. de Sí, es una 30 realidad. personas con el root en la mano Es comprando un una café? realidad. Sí, eso no, digamos, es un despropósito realmente. Ok. Carlos, anteriormente en el post, bueno, en el post actual, había un tema de topes de ventas máximas. En este nuevo documento equivalente, ¿existe ese tope? Bueno, entonces, ¿qué ocurre?
Cuando empezamos a hablar hace un rato, nosotros marcamos la diferencia entre el POS actual o tradicional Sí, y el POS electrónico, ¿vale? sí, Efectivamente existe una disposición que señala que cuando la venta supera 5 VTs, espérenme, yo hago aquí la cuenta de una vez, la VT está actualmente a 212. 47.065 por 5 VTs, 235.325 con la VT actualizada del Sí, 2024. ok. 235.325 antes de IVA. Es decir, si la venta supera ese umbral, actualmente, la norma dice que el vendedor está obligado automáticamente a emitir factura electrónica de venta con validación previa a la DIAN. Es decir, no puede emitir POS. Entonces yo me imagino que el software es tan inteligente que él hace la validación y cuando supera este umbral, automáticamente emite factura y no POS. Bueno, la pregunta es, ¿ese mismo tope entonces ahora operará cuando entre en vigor el POS electrónico? En mi opinión, no. Y ya vi doctrina de la DIAN que también está en el mismo sentido. ¿Por qué razón, Sí, José? Porque la norma que tiene esa condición le apunta es al POS actual o tradicional y no le está apuntando al POS electrónico, entendiendo que el POS tradicional es un documento y el POS sí. electrónico es otro documento diferente. Tienen regulaciones diferentes. Entonces, en mi opinión, a este POS electrónico no se le va a aplicar esa condición de las 5 VTs. ¿Eso qué traduce en plata blanca? Pues que yo voy a poder emitir POS electrónico bajo cualquier monto o cualquier valor. Y Carlos, dijiste algo que respecto al tema de las 5 VTs y recordamos cuando estábamos en los días sin IVA y decíamos que para poder hacer días sin IVA, las facturas tenía que generarse factura electrónica para poder identificar toda esa información y trazarla y centralizarla ante la DIAN. Te quiero contar algo. Nosotros en este momento podemos tener un poquito más de 4.000 empresas clientes y muchas de las empresas que cuando empezó a surgir esto y sobre todo la normatividad de las 5 VTs, dijeron, no, vamos a generar todo por factura electrónica en el punto de venta. O sea que vemos cómo ese POS electrónico y la factura de ventas tienen un comportamiento muy similar para el tema impositivo, ¿cierto? Y para el tema de reporte de la venta ante el ente fiscal y soportar los costos y deducciones en la renta. Ahora bien, vamos viendo cómo desde el sistema de punto de venta se genera también una factura electrónica. Entonces, si los dos documentos tienden a tener la factura electrónica, ¿por qué no se abole ese POS y se deja solamente la factura electrónica? ¿Tú qué crees? Bueno, yo te doy mi opinión desde lo contable tributario y Sí. te voy a preguntar lo mismo, pero desde el tema tecnológico, ¿vale? Ok, Entonces, a ok. ver, ¿yo cómo lo veo? Yo cómo lo veo. Puede ocurrir que hoy yo sea facturador electrónico y simultáneamente yo esté emitiendo post tradicional. Eso puede ocurrir. Sí, ¿Por qué ocurre eso? Porque los compradores hoy tienen la prerrogativa de si necesitan costo de deducción, me pueden decir, por favor, a mí no me entregue un post, a mí entrégueme una factura electrónica de venta. Segundo evento, la compra supera las 5 VTs. Entonces, de suyo, no puedo entregar POS, debo entregar factura sí, electrónica. O sea que hoy en sí, día yo podría estar conviviendo con factura electrónica de venta y con POS tradicional. Bueno, viene la circunstancia de que vamos a eliminar el POS tradicional y en su reemplazo vamos a implementar el POS electrónico, con la ventaja de que el POS electrónico para el comprador va a otorgar costos y deducciones en su renta, siempre y cuando esté identificado el adquirente en los términos que aquí lo hemos dicho. ¿Eso qué sí, significa? Que vamos a tener dos documentos que tienen la misma funcionalidad tributaria sí. para efectos del impuesto de renta y del impuesto sobre las ventas IVA. Entonces la pregunta es, ¿debo convivir con los dos? ¿Debo migrar a uno de los dos? ¿Debo mantener dos lógicas simultáneas? Mi Ajá. opinión es la siguiente. Mi opinión es la siguiente.
yo me decantaría por alguno de los dos, prefiriendo factura electrónica de venta. Ahora, Ok. la decisión no depende solamente de qué me gusta más a mí o qué no me gusta mantener dos Ujú. lógicas paralelas. No, tiene Ok. también que ver, José, con el costo de lo que implica emitir facturas o emitir post electrónico. Porque ojo con Ok. esto, si yo hago una venta de 10.000 pesos, un producto que vale 10.000 pesos, y la factura me cuesta, me lo estoy inventando, no lo sé, es un invento mío, Sí. 250 pesos o 500 pesos, no lo sé, pues para mí es un costo importante marginal frente al valor de venta. Ahora, si el post electrónico en su lugar me cuesta mucho menos porque es masivo, porque emito muchos más posts, por ejemplo, Sí. entonces es un tema también de equilibrio económico, de qué me conviene más en el momento de cuánto me cuesta emitir o Ujú. facturas o cuánto me Ujú. cuesta emitir post. Y es un tema de Ujú. relacionamiento también comercial con mi proveedor tecnológico. O sea que yo preferiría, José, que hubiese una sola lógica. Y esa lógica, de preferencia, que fuera factura electrónica. Pero tampoco voy a negar que quienes emiten post electrónico y son masivos en la emisión de post, entonces yo emito Sí. 500 posts al día, 1000 posts al día, bueno, no lo sé, y hay un valor ahí económico que considerar, pues tampoco Sí. de manera irreflexiva voy a mirar toda mi operación a factura porque me sale muy costoso. Es decir, es un Sí. tema que tiene varios elementos que organizar. Ahora, normativamente, la norma actual permite que yo expida post electrónico siempre y cuando esté obligado a facturar electrónicamente. O sea que ahí también me dan un margen de maniobra para que yo jurídicamente tome la decisión. Ahora, esto es lo contable, tributario, jurídico. A mí me Espérate, gustaría, José, Carlos. conocer, señor. Carlos, antes de que me la devuelvas, porque presiento para dónde vas, me gustó muchísimo porque viene lo que pasa en muchas organizaciones, que no es la empresa pequeña, sino que una empresa un poco más mediana, hacia mediana, en muchas ocasiones hace en el punto de venta su POS tradicional y hace factura electrónica. Ahora van a tener dos tipos de documentos. Para precisar un poquitico más acerca de esa diferencia, hablemos acerca de Radian y el POS electrónico, para terminar de dar un poco más de forma a la idea de las personas de, venga, ¿por qué no un documento y por qué sí otro? Y expusiste unas características respecto al tema de la solicitud del comprador, entre otras cosas. Hablemos de Radian y el POS electrónico para terminar de darle forma, por favor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre ahí? Resulta que la DIAN implementó un registro electrónico de las facturas electrónicas de venta convertidas en título valor. Me explico mejor. Cuando un vendedor emite una factura electrónica de venta a crédito o con plazo, el comprador está obligado a hacerle unos acuses, lo que ustedes ingenieros llaman unos eventos, ¿cierto? Ujú. Para que la factura se torne en título valor. Entonces, primero, el acuse de que recibí la factura. Segundo, que recibí los bienes y servicios a Ajá. satisfacción. Tercero, la aceptación expresa o tácita y a partir de que se cumplan todos estos acuses, esa factura se convierte en título valor. A partir de ese momento se puede inscribir en el Radian y se puede comerciar libremente dentro del mercado de las facturas electrónicas. Entonces voy a poner Sí. un ejemplo. Vamos a suponer que BTW me contrata para dictar aquí un webinar y entonces me dice, Carlos, nosotros te vamos a pagar a 90 días. Obviamente no es así, ¿no? Esto es una suposición. Y entonces, pues yo no estoy dispuesto a esperarme 90 días. Entonces, Ajá. si hacemos todos los acuses de la factura, es probable que mañana mismo esa factura yo pueda endosarla para que alguien que esté interesado en el mercado me compre la factura. Ok, Obvio me la va a ok. descontar, ¿no? Entonces la factura vale 100 Sí. y me va a decir, Carlos, no te la compro en 100, te la compro en 98. Y entonces yo diré, ¿qué prefiero? 98 pesos hoy para Hoy. pagar arriendo, servicios públicos, nómina, etcétera, Ujú. o 100 pesos dentro de 90 días. Yo elegiré qué Factoring. prefiero. Entonces, ¿qué ocurre, José? Que
Esa lógica la podemos utilizar con las facturas electrónicas de venta. Eso no está previsto para el POS electrónico. Entonces, Sí. es otro elemento que tiene que entrar a jugar en la toma de decisiones de si voy a mirar la factura o si voy a mirar a POS electrónico. Lo que sucede con POS electrónico es que uno dice, bueno, uno presume que el POS electrónico sea en punto de venta, que la transacción es de contado. Entonces, digamos que uno ahí dice, bueno, no tiene tanta lógica que uno vaya a inscribir POS electrónico para después negociarlo. No tiene tanta lógica porque teóricamente la transacción se agota en el punto de venta. Cuando digo se agota, es que entrego el bien o servicio y automáticamente recibo el pago. Sí. Listo, muy bien. Entonces, a ver, resumo esto porque yo sé que en esta sesión la intención no era hablar de Radian, pero estamos haciendo referencia a que para hacer ese tema de factoring, de solicitar liquidez sobre una venta que acabé de hacer, dijiste la palabra clave y es a crédito. Es que yo para poder solicitar liquidez como vendedor es porque te vendía 3 meses, ¿cierto? Te vendía 3 meses y tú me vas a pagar 3 meses en 3 meses y yo puedo convertir esa factura como un documento título valor. La característica es que es a crédito para poder generar los eventos. Se Correcto. comporta mejor con la factura electrónica. Estamos de acuerdo. Sigue. Ahora sí, Vale. ¿cuál era tu pregunta? Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo ya tengo claro cuáles son mis elementos o criterios a considerar para tomar la decisión de si me mantengo solo con facturas electrónicas, si solo me voy con POS electrónico o si mantengo simultáneamente las dos lógicas. Entonces yo ya sé jurídicamente qué debo evaluar, tributariamente qué debo evaluar y contable. Entonces mi Sí. pregunta para ti es tecnológicamente qué debo evaluar. A ver, Carlos, mira, desde la operación, normalmente los sistemas ERP, sistemas contables y administrativos están preparados para generar las facturas electrónicas. Y hay unos sistemas en el mercado que son sistemas de POS, especializados en punto de venta, y que su fuerte es la pantalla táctil, la lectura de código de barras, la conexión con la báscula o la balanza, la conexión con el datáfono, y que sea un proceso transaccional mucho más rápido de punto de venta, en autogestión, en atención a la mesa. Es un tema de punto de venta. Y vemos inclusive cuando nosotros vamos a comprar y vamos a una empresa donde vamos a comprar una cama, pongo un ejemplo, donde vamos más a entregarme una factura, que inclusive si lo ves físicamente me entregan una hoja con una factura electrónica, con una estructura un poco más gruesa. Y cuando voy al punto de venta me entregan una tirillita, porque en teoría está más hecha para el producto rápido, de contado, una atención más rápida. En manera general, entre los dos tipos de sistemas que podemos encontrar en el mercado. No quiere decir que yo en un sistema de POS no genere una factura electrónica, tanto que hoy en día es obligatorio que por encima de las 5 VT yo genere una factura electrónica. No quiere decir eso, listo. Pero es como hacia donde más están orientados los sistemas. ¿Qué pasa con la factura electrónica? Que tiene unas características un poco más gruesas, más pesadas, entonces es más normal ver en la factura electrónica el hecho de que le vendo a este y le facturo a este, ¿cierto? Por ejemplo, triangulaciones. Vemos facturaciones donde digo, te hago la factura, pero te hago liberaciones parciales, con 20 liberaciones en el año y te facturo en el momento. Vemos cómo en la factura electrónica es más normal ver el ingreso de terceros, como en ese campo de ese mandato, ¿cierto? Entonces vemos en la factura electrónica eso de lo que estamos hablando de Radian, donde es una factura que tiene un poco más de protocolo, donde el comprador me debe garantizar de que recibió la factura, de que recibió los bienes o servicios, de que acepta de manera expresa o tácita la deuda, con la cual inclusive yo puedo hacer hasta un tema de cobro coactivo o puedo hacer factoring, ¿cierto? Entonces vemos cómo la factura electrónica tiene una personalidad un poco más gruesa, sirve para otro tipo de cosas, y la factura de POS normalmente, como la vimos en el mercado, es me da un sneaker y una botella de agua, pago, contado, tirilla, me fui. Es mucho más rápida. Ahora bien, ahorita dijiste algo, claro. Imagínate ahora con esta normatividad, don Pedro en la esquina que tiene un mini mercado, una cosita donde tiene simplemente una caja para atender
y compran unas galletitas de 500 pesos y el documento vale 100 o 200 pesos. O sea, no puede costar el 20% del producto una transacción desde la cara tecnológica. Entonces, comercialmente es muy bajito el valor de una transacción. El documento es mucho más liviano, tiene menos operación, no hay que habilitar una plataforma para los temas de los eventos. Entonces, la relación es 2 contra 10 en cuestión de precios, ¿cierto? Más o menos para que tengamos presente, es una cosa donde los volúmenes son muchísimo más altos. En este momento tenemos empresas proyectadas a varios millones de transacciones al mes. Eso habla de un tema de volumetría que amerita un tema de costo bajo porque va orientado hacia esos productos de masividad y también hace parte del costo para disponerle al cliente el producto. Entonces ahí vimos cómo tiene una cara desde la parte de los software que lo genera, tiene una cara desde la capacidad de lo que se puede hacer con esos documentos, tiene una cara también del valor del servicio de transmisión hacia el ente fiscal desde nosotros como proveedores, donde ese documento se genera. Ahora bien, Carlos, te cuento una particularidad. La mayoría de las empresas con las que estamos trabajando le damos la característica desde el punto de venta como factura electrónica. La mayoría de las empresas dicen, mira, no, yo no quiero manejar esos dos tipos de documentos con X cantidad de resoluciones. No, yo quiero que me salga de manera directa la factura electrónica desde el POS. La mayoría de las empresas con las que estamos trabajando, todo el tema de integración está orientado hacia generar factura electrónica. Eso es lo que estamos viviendo. Ok. Entonces, digamos, lo que podemos puntualizar es lo siguiente, es decir, Sí. no hay una respuesta mágica de decir qué es mejor o qué no. Claro. Sí. Tenemos hoy, jurídicamente se permite, contablemente se permite, tributariamente se permite, es un tema de cada negocio en particular, tendrá Sí. que revisar con un equilibrio Sí. de sus costos qué es lo más conveniente. Sí. Listo. Sí. José, Listo, yo súper. veo, Dímelo. digamos, estamos promediando nuestro evento y veo que hay unas preguntas de nuestros asistentes. Sí, No sé si le damos un espacio a esas preguntas. hágale. Arranquemos. Listo. Voy a tomar como en el orden de lo que he ido viendo acá. Dice Hágale. Gloria Cárdenas. Tengo el caso del Instituto de Recreación que no emite factura electrónica. ¿Debo hacer documento soporte electrónico? Bueno, ahí hay un tema y es ¿quiénes están obligados a facturar? Entonces, pues todos los que vendan bienes y servicios, excepto unas salvedades que la misma norma dispone. Entonces, por ejemplo, los bancos no están obligados a facturar, Sí. ciertas personas naturales que cumplen con ciertos topes, a pesar de que venden bienes grabados con IVA, pues si cumplen ciertos topes no quedan como responsables del IVA y por tanto no están obligados a facturar. Entonces vuelvo al Instituto de Recreación. Mi pregunta es, depende de lo que estemos hablando. Porque si el Instituto de Recreación vende bienes y servicios, debería facturar. Ahora, obligado a facturar, ya puede tomar la decisión de cómo lo va a hacer. Si vía factura electrónica de venta o post electrónico, lo que antes no ocurría. ¿Por qué antes no ocurría de esa manera? Porque el POS actual no traía todas las características que el POS electrónico sí va a tener en relación con la factura. Entonces, la respuesta es, depende. Si estamos hablando de algo que es facturable, porque es bienes o servicios, debería facturarlo. Y ahí puede elegir o entre factura electrónica de venta o cuando se implemente el POS electrónico, POS electrónico. Sigo por acá buscando preguntas. Dice, ¿cuál sería el proceso a seguir en el caso que me den una nota de crédito? Pregunta Luis Jesús Díaz Rico. ¿Cuál sería el proceso a seguir en caso de que me generen una nota de crédito para una factura a la cual ya se realizó el pago? Luis Jesús, ocurre lo siguiente y ahí José me puede hacer el favor de apoyarme. Hoy Sí. en día tenemos dos categorías o tipologías de notas crédito. Las notas crédito que están asociadas o referenciadas directamente a una factura electrónica de venta
y las notas créditos que no lo están. Cuando una nota crédito está direccionada directamente a una factura electrónica, supone que todavía no se ha hecho el acuse de recibo de los bienes o servicios. Porque si ya se hizo el acuse de bienes y servicios, ya no es posible generar nota crédito asociada a la factura. Entonces, Sí. Luis Jesús, la única opción que yo veo es que el vendedor emita una nota crédito no asociada directamente a la factura. No veo otra posibilidad. Ángela María Listo. Pineda Pérez. Si un restaurante está a nombre de una persona natural, debe expedir post electrónico. Pues así esté a nombre de persona natural o así está a nombre de persona jurídica, digamos, eso no cambia la situación. Lo que sí se debe verificar, Ángela María, es que esté obligada a facturar. ¿A qué me refiero? Que se cumplan los requisitos del artículo 437, parágrafo tercero, o del artículo 512, raya 3. ¿En qué sentido? Quiero advertirlo. Algunas personas naturales venden bienes grabados o prestan servicios grabados y por lo tanto se vuelven facturadores electrónicos. No obstante, si se cumplen algunos requisitos, valor de los ingresos, no estar ejerciendo la actividad bajo una franquicia, que las consignaciones bancarias provenientes de esa actividad no superen, si mal no estoy, 3.500 VTs. Es decir, si se cumplen ciertas características, a pesar de desarrollar la actividad grabada, la ley quiere que no sea responsable del IVA y en ese sentido no estoy obligado a facturar. Entonces, para responderle a Ángela María, lo primero es que esté segura si está obligado a facturar o no está obligado a facturar. Y en el evento de que estés obligada a facturar, ya puedes tomar la decisión. O te vas por factura electrónica, o te vas por post electrónico, o haces las dos cosas al tiempo como José lo explicaba. Sigo. Sor Ángela Calderón, supongo que es la misma pregunta del Instituto de Deporte, está preguntando si un ente descentralizado de deporte aplica documento electrónico. Ya me acojo a la respuesta que dimos hace un momento. Paola Castro pregunta, ¿con el POS electrónico queda eliminado el límite de las 5 VTs? En nuestra opinión, sí, señora, porque ese límite le apuntaba o le apunta actualmente al POS actual, al tradicional, no al electrónico. Y la DIAN en su doctrina también lo ha ratificado. ¿Cuáles son los plazos para la implementación del POS electrónico? Casi no se nos olvida nada, José. Sí, claro. No, y hablemos sobre la reprogramación, sobre la agenda que debe iniciar y el cambio, por favor, vamos. Entonces, ¿qué ocurrió? El calendario original estaba previsto para que el 3 de febrero iniciaran los grandes contribuyentes, el 1 de marzo todos los demás declarantes de renta que no fueran contribuyentes y el 1 de abril todos los demás. Debido a la gestión de los gremios, fue eso realmente, se logró que la DIAN aplazara la entrada en vigor del calendario. Entonces, ¿hoy qué tenemos? El 1 de mayo deberían entrar los grandes contribuyentes. El 1 de junio, con N, deberían entrar todos los demás declarantes de renta que no sean grandes contribuyentes. Y el 1 de julio, todos los demás. Ojo, solo hablando de POS electrónico, porque todos los demás documentos equivalentes que se volverán electrónicos, quiero decir, el extracto, el tiquete de peaje, el recibo de servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte, tienen su calendario propio, autónomo. Aquí estamos hablando por el momento del POS electrónico. Entonces, digamos que pasamos del 3 de febrero al 1 de mayo para grandes contribuyentes, del 1 de marzo al 1 de junio para los demás declarantes de renta que no sean grandes contribuyentes, y del 1 de abril al 1 de julio para todos los demás. O sea, ahí te hago una pregunta que ustedes que están todo el día en ese tema. ¿Qué temperatura le ves al tema? Es decir, ¿estamos preparados? ¿Ya estamos listos? ¿Si se va a cumplir la fecha? ¿Qué piensas? Mira, nosotros tecnológicamente sí estamos preparados, estamos listos, tenemos un ambiente de pruebas, hemos ejecutado todas las características tecnológicas. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Uno, las empresas grandes contribuyentes se han movido y se han movido de una manera súper proactiva, inclusive muchas de ellas han dicho, ejecutamos como si no hubieran movido las fechas y ahí están operando. Están operando, cumpliendo con todos los temas de normatividad, mucho transmitido, la gran mayoría, por encima del 90%, la gran mayoría
todos con facturación electrónica, pero habilitaron de que ya no generaban más la facturación de POS, ¿cierto? Entonces, esas empresas van dentro de esas características. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que como ya realizaron un tema del aplazamiento, algunas empresas no han tomado la dinámica de venga, nos organizamos, por eso nosotros generamos estos procesos de sensibilización respecto a las organizaciones de no lo dejes para última hora, por favor, porque hay lo que nosotros como organización desde BTW intentamos custodiar mucho, es el tema de la experiencia. Y el tema de la experiencia no es lo mismo garantizarla con 1000 empresas que con 10.000 en un punto de atención en un solo día, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante validar que las organizaciones tomen una posición proactiva. Al fin y al cabo, tienen que implementarlo, al fin y al cabo, tienen que cumplir, se tiene que ejecutar. Entonces, venga, organicemos el tema. Ahora, es una cosa muy importante respecto al tema de esta organización, que el tema no es solamente llegar a organizar el cumplimiento ante el ente fiscal, no. Cuando se implementan sistemas dentro de las organizaciones, vienen unas ventajas, el control del inventario, el control de las cuentas por cobrar. Lo digo para esa cantidad de empresas que no habían incorporado un sistema en su organización. ¿Ok? Vale. José, tengo aquí una pregunta súper buena. Dámelo, dámelo. Milena Castaño nos pregunta, ¿los servicios públicos deben emitir factura o tiquete post electrónico? Milena, mírame a los ojos. Ojo con esa pregunta. Mírame acá. Hoy en día, las empresas de servicios públicos domiciliares en relación con el servicio público domiciliario no expiden factura electrónica de venta. Expiden un documento equivalente de servicios públicos, no el POS. Y aquí quiero que con Milena quedemos claros. Milena, actualmente existen 13 documentos equivalentes. 13. El que conocemos por excelencia se llama POS, pero existe otro diferente que es el tradicional recibo de los servicios públicos. Fíjate que son dos documentos diferentes. Obvio, los dos son documentos equivalentes. Entonces la pregunta es, si mañana implementan POS electrónico, entonces las empresas de servicios públicos empiezan a emitir POS electrónico. No. No emitirán factura de venta, electrónica de venta, pero emitirán un documento electrónico de servicios públicos, no POS electrónico. En eso no puede haber confusión. Milena, espero que me hayas mirado bien a los ojos. Listo. Por acá tengo otra pregunta, José. Sí. Pregunta Sonia Valle. Sí, Sonia Valle. ¿Las donaciones se facturan? Súper buena pregunta por lo siguiente. Lo que merece factura electrónica de venta o documento equivalente es la venta de bienes y servicios. Yo pregunto, ¿las donaciones se configuran como la venta de un bien o la venta de un servicio? Por supuesto que no. Por lo tanto, las donaciones no se facturan. Pongo otro ejemplo, los reembolsos de gastos. El reembolso de gasto tiene la connotación de ser la venta de un bien o la prestación de un servicio. No, tampoco. Por eso los reembolsos de gasto tampoco se facturan. Otro ejemplo, José, las copropiedades, las propiedades horizontales, cuando cobran la cuota de administración mensual. La cuota de administración es la venta de un bien o la prestación de un servicio. No, por eso la cuota de administración no merece factura electrónica de venta. O sea, ¿qué facturo yo? O por factura electrónica o por POS. Ahora POS electrónico. Venta de bienes o prestación de servicios. Y eso debe quedar supremamente claro. Me arrodillo en pepas de mamoncillo. Listo, muy bien. Tengo una última aquí de Roberto Restrepo que dice, obligados a los documentos equivalentes electrónicos y los que implementen voluntariamente quedan obligados per se. No, a ver si entiendo la pregunta.
obligados a documentos equivalentes electrónicos, sí, y que implementen voluntariamente quedan obligados. Roberto, la pregunta está un poco ambigua, pero yo qué entiendo de la pregunta y espero haberla entendido bien. Hoy yo soy post tradicional, o sea, no electrónico. Y mañana arranca el post electrónico. La pregunta es, ¿quedo automáticamente obligado a post electrónico? Pues yo en ese caso puedo elegir, José. Puedo elegir a migrar a factura electrónica de venta o a pasar mi operación a post electrónico o a mantener simultaneidad. Es un tema que yo decido con base en los elementos que hoy hemos aquí señalado. Carlos, como se nos está acabando el tiempo, no quisiera que se nos perdieran dos cosas. La primera ven, al fin y al cabo, en los puntos de venta van a existir caídas del servicio. Entonces, hablemos sobre ese tema de la caída del servicio. Tengo una fila con X persona y que les tengo que entregar su documento o su factura. Les tengo que. Entonces, para que hablemos un poquitico acerca de ese tema de indisponibilidad del servicio. Y lo segundo, de las notas créditos o devoluciones, esos documentos de ajuste respecto ante el documento equivalente del POS electrónico. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La normatividad está enderezada hacia lo siguiente. La factura electrónica de venta o en su momento el POS electrónico deberían generarse y transmitirse en el momento en que sucede la transacción. Eso es lo que la normatividad actual establece. De alguna manera, es el deber ser. Pero como estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, pues puede ocurrir que tenga indisponibilidad del sistema, conexión a la internet, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, digamos que la DIAN, cuando es la plataforma de ella la que presenta problemas, declara la contingencia, yo puedo emitir factura de talonario de papel y tengo un plazo de 48 horas para posteriormente, una vez se levante la contingencia, transmitir la factura en debida forma electrónica. Ahora, tratándose de las indisponibilidades mías, pues ahí ya tiene un tema diferente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? La operación no puede parar. Es decir, yo tendré que o debo implementar mecanismos de contingencia al interior de las organizaciones para establecer qué pasa con esas operaciones que en ese momento no lograron facturarse o bien con factura o bien con POS electrónico para posteriormente poder tomar esa información, generar los documentos que correspondan y hacer la transmisión. José, yo tengo ahí la sensación de que nunca se va a evitar el riesgo tributario de que la administración tributaria me haga una glosa o una observación sobre ese punto, ¿verdad? Pero digamos que si yo tengo los elementos probatorios de qué fue lo que ocurrió, de qué pasó, pues a nadie obligan a lo imposible, ¿verdad? Entonces, es un tema también de elementos probatorios para explicar qué ocurrió en ese momento. Pero ojo, nuestra legislación está encaminada a que la factura o el documento equivalente se generen en el mismo momento en que ocurre la transacción. Claro. O sea la facturación en tiempo real desde el sistema de punto de venta, o sea la facturación de contingencia, el cliente se va porque se va con su factura. Total. Listo, muy bien. Ahora hablemos sobre esos documentos de anulación de la venta, débitos o créditos. Bueno, entonces ojo con esto. Sí. Hoy en día, la factura electrónica de venta, hasta el momento en que se emite el acuse de recibo de bienes o servicios, admite notas crédito con referencia a esa factura electrónica de venta en particular, para modificarla, corregirla, anularla, etc. Ahora, una vez se ha hecho el acuse de recibo de la mercancía o del bien, ya no es posible emitir nota crédito con referencia específica a esa factura electrónica de venta. La única posibilidad que queda es emitir nota crédito
no referenciada directamente a esa factura electrónica de venta. Fíjense que eso tiene lógica cuando la venta es a crédito o a plazo, porque si la venta es de contado, se presume que la transacción se agotó en un único momento. Entonces yo en ese único momento recibí la factura, acepté los bienes y acepté la factura y se agotó todo. Bueno, ¿qué va a pasar con el POS electrónico? La resolución 165 prevé que el POS electrónico puede tener notas de ajuste, sin duda, pero no tienen la misma connotación ni operativa ni jurídica, digo yo, de las notas crédito, en el sentido de que no vamos a tener esa posibilidad que referenciada directamente a un... No, digamos, la nota de ajuste debe existir porque somos humanos y nos equivocamos. Claro. Y entonces se abre esa posibilidad para que a ese POS electrónico también le quepan esas correcciones a través de notas de ajuste o para arriba o para abajo. Entonces sí hay que hacer la distinción de que van a funcionar diferente. Ok. Súper. Muy bien. Bueno, Carlos, una pregunta, así como muy general. Entonces, ¿tú crees que el POS ha muerto? El POS actual, tradicional, sí señor, está feneciendo. Y una vez se implemente el calendario, pues quedará abolido y en su lugar llegará el POS electrónico. Sí tengo esa convicción. Bueno, está muy bien. Listo. Carlos, ¿quieres que respondamos alguna otra pregunta antes de Sí, mostrarte con todo? Sí. Aquí vi una que me parece interesante. Dice así, pregunta Nair Yorley Ayala. Teniendo en cuenta el artículo 25 de la resolución 165, para el arrendatario sirve el recibo a nombre del dueño del inmueble. Es decir, entiendo que estamos hablando del nuevo POS electrónico que van a generar empresas de servicios públicos domiciliarios. La respuesta, Nair, es sí, señora. Digamos, la normatividad no va a indicar que necesariamente tiene que ser el nombre del propietario del inmueble o del arrendatario para que sea deducible la renta. Pero aprovecho para decir lo siguiente. No se olviden que también tenemos una figura muy especial en nuestro ordenamiento que es el mandato. Yo soy dueño de un inmueble, quiero entregarlo en arrendamiento, pero no quiero hacerlo directamente. Entonces se lo entrego a una inmobiliaria. Yo, mandante, le pido a la inmobiliaria que lo arriende por mí y que cobre el arriendo y me lo consigne y haga las reparaciones locativas cuando haya lugar. Entonces, mire lo que está pasando. Dueño del inmueble, mandante, inmobiliaria mandataria o mandatario. La facturación toda la debe emitir el mandatario. Y si él compra algo en nombre mío, como una reparación locativa, etcétera, las facturas deben llegar a nombre de él, mandatario, para que yo me tome esos costos y deducciones en mi declaración de renta y sepa cuántos ingresos debo declarar por ese mandato. El mandatario, es decir, la inmobiliaria, me expide una certificación en la cual me jura qué ingresos hubo, qué costos hubo, qué gastos hubo, con el propósito de que yo pueda incorporar esa información en mis declaraciones de renta. Así funciona el mandato. Listo, José, yo creo que de las preguntas que teníamos acá, las tenemos agotadas. Pero tú me has hecho una promesa que me ibas a mostrar algo y no me has mostrado. Bueno, voy a mostrarte así rápidamente de manera general algo, y es que, a ver, muchas de las organizaciones dicen, venga, yo tengo que incorporar una herramienta en mi punto de atención, en mi punto de venta para poder cumplir con los requerimientos. Nosotros como BTW estamos en capacidad de conectar, si la organización tiene un sistema de punto de venta, conectarlo para transmitir esas facturas ante el ente fiscal cumpliendo con todos los requerimientos. Pero llegado el caso en que no, existen muchas empresas que no importan el tamaño, pueden utilizar un dispositivo móvil y utilizar una plataforma nuestra con la que pueden realizar el cumplimiento de todos los requerimientos. Obviamente, mucho más allá, voy a mostrarte solamente dos cositas de esta plataforma que puede estar instalada en un celular, en una tablet o en el computador o por acceso web. Es una plataforma
en la que tienes todos los productos y entonces las funcionalidades van mucho más allá de decir, yo voy a incorporar esta herramienta para transmitir hacia el ente fiscal, sino que puedo controlar mi inventario y realizar otro tipo de cosas. Aquí voy a hacer solamente el ejercicio para mostrarte dos detallitos. Voy a venir a esto. Primero que todo, los sistemas tienen por defecto, el consumidor final. Por eso, Carlos, esto no es solamente software, también es un tema de procedimiento y entrenamiento de la gente en los puntos de venta. Pongo otra vez el ejemplo de los restaurantes cuando tú vas. Y entonces, niña, me trae la cuenta. Ahí en ese momento, para evitar ese tema del error humano y de las notas de ajustes, con factura electrónica, preguntan el día de hoy, a nombre de alguna empresa. Y viene el hecho de qué datos se solicitan. Solamente dos datos, la identificación y el nombre, no más. No debe pedirse absolutamente nada de manera adicional. Y lo otro es que los sistemas que están hechos para que sean táctiles, deben ser una cosa supremamente fácil para identificación del método de pago y cumplirse la generación del timbrado y la factura hacia el ente fiscal, que debe decir documento equivalente con todos sus valores, pero si se dan cuenta el tiempo del ejercicio ante el ente fiscal de BTW es de 300 milisegundos. O sea, nuestro ejercicio de transmisión es de 300 milisegundos ante el ente fiscal. Eso quiere decir que no debería pasar nada de lentitud dentro de las operaciones. Para resumir, en el proceso de venta, de atención de un cliente no cambia nada. El software tiene que estar preparado para transmitir ante el ente fiscal y enviar o por correo electrónico, en caso que el cliente desee que se lo entregue al correo electrónico, o para imprimir la factura con su código único de documento equivalente, con su QR y todas las características de que ya fue recibido por la DIAN, porque es validación previa, o sea, realizo el proceso, la DIAN lo recibe, lo certifica, ahora sí ya es factura y se la puedo entregar al cliente. Entonces vimos dos cosas y es el hecho de la identificación para la creación del cliente que puede venir a 222 o los dos datos que debo pedir para la factura electrónica y generársela al cliente como tal. Esto es una plataforma de las más rápidas y más económicas que pueden tener los clientes, porque a veces muchas empresas dicen, no, es que yo voy a tener que pagar al año unos cuantos millones de pesos. No, no, es una herramienta súper competitiva en temas de precios para la incorporación, independientemente de los volúmenes de transacciones que se generen. Ahorita poníamos el ejemplo del señor de la tienda que vende una chocolatina de 500 pesos y que el costo de esas transacciones no deberían pesar dentro de la operación. Carlos, para nosotros es muy importante que las empresas que están acá y las personas que están acá, que en muchas ocasiones representan a algunas organizaciones, nos dejen saber en qué momento están. Si tengo un sistema ERP, tengo un sistema de punto de venta, no tengo un sistema de punto de venta. Entonces, les vamos a compartir una información y ese cuestionario para nosotros eso vale oro, porque nosotros lo que hacemos es que los acompañamos para revisar técnicamente lo que tenemos que cumplir y realizar una tarea como tal. Lady, hola. Hola José, hola Carlos. Qué importante este espacio que hemos tenido. Queremos decirle a todos nuestros participantes que nos han estado preguntando a través del chat si la grabación se va a compartir. El día de hoy van a recibir la notificación en YouTube. Siguiendo nuestra cuenta, reciben la notificación del momento en el que se sube el video. Y allí lo van a tener disponible al 100%. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales que les hemos estado compartiendo para que puedan acceder a todos los eventos que constantemente tenemos y puedan acceder a la grabación del evento. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, José, por este espacio. Gracias a nuestros participantes. Vamos a estar respondiendo preguntas en el lapso del tiempo que falta a través del chat para seguir resolviendo las dudas que tenemos aquí.
y nuestro equipo se estaría comunicando con ustedes también para responder las dudas específicas que sigan surgiendo sobre esta normativa. Muchísimas gracias, José, y gracias, Carlos, por este espacio. Feliz día. Gracias, Carlos. Gracias, Chao, Lady. que estén bien. Hasta Feliz abrazo. luego. Igualmente. Chao, chao. Chao.